Muy buenos días. Les agradezco mucho su participación en este webinar donde aprenderemos cómo funciona este nuevo producto Autonix, que es un control de temperatura y humedad en el mismo equipo, que es el modelo TH4M. Los controles de temperatura y humedad LCD. La serie T4HM, los controles de temperatura y humedad serie TH4M permiten el control simultáneo de temperatura y humedad con el sensor de temperatura y humedad THD-RM incluido. Los controladores muestran la temperatura, humedad actual en el display LCD frontal y emiten una señal de control on-off de repetición de acuerdo con la configuración del usuario. Sus principales características es un control simultáneo de temperatura y humedad, amplio display LCD con caracteres de fácil lectura, función de corrección de entrada de temperatura y humedad, ajuste de tiempo y retardo de salida, función de salida de alarma de relé, sensor de temperatura, humedad dedicado, serie THD-RM incluido. El display es LCD y tiene algunas otras características como es su longitud trasera que es reducida. También tiene un display de 11 segmentos y como vemos maneja el control de la temperatura y humedad. Aquí podemos ver que el display es bastante grande, inclusive viene en dos colores, lo que es la temperatura en color blanco y la humedad relativa en color azul. Este le puede ayudar a poder visualizarlo a grandes distancias en diferentes ambientes. Este control de temperatura y humedad que puede mostrar y controlar simultáneamente en un solo equipo. Su rango de medición en temperatura es de menos 20 a 60 grados centígrados con su precisión de más o menos 1%. Y la humedad, su rango es de 10 a 100% de humedad relativa con una precisión del 3%. Veíamos que es en sí muy compacto. La mayoría de los equipos son más profundos, puedo llamarle. En caso de este, estamos hablando que este tiene una reducción de un 55% de algunos equipos similares. Estamos hablando que tiene una profundidad de solo 45 milímetros. El TH4M tiene su alimentación de 100 a 240. Su rango de temperatura es de menos 20 a 600 grados centígrados y su rango de humedad es de 10 a 100%. Cuenta con 4 relés. Maneja el relé de temperatura, que es a 3 amperes, a 250 volts. El de humedad, que también es de 3 amperes a 250 volts. Y maneja 2 relevados adicionales, que son las alarmas. Veíamos que el display es de 11 segmentos y el control es on-off. Sus dimensiones de carátula es de 72 por 72. Veíamos que su profundidad ya dentro del tablero es de solo 45 milímetros. Y bueno, la perforación se tendría que hacer de 68 por 68 milímetros para que quede perfectamente este equipo en su tablero. Y bueno, pues también viene con un bracket, ya viene incluido para la sujeción en el tablero. Y bueno, este equipo viene incluido su sensor. Este sensor, el THD-RM, es un sensor donde sensa tanto la humedad como la temperatura. Es muy importante que conozcamos que este sensor, la temperatura lo mide a través de este mismo sensor que es temperatura ambiente. Entonces, ya viene incluido este sensor. Para conocer más de él, este es un sensor que su rango de medición es desde 20 hasta 90. Su rango de operación hasta 90%. Bueno, en sí, su rango de operación sería desde 10 hasta 100% de humedad. Lo que es clave es la temperatura. Esto es muy importante que lo conozcamos porque hay muchas aplicaciones donde se tiene que controlar humedad y temperatura. Pero es muy importante que antes de poder sugerir este equipo o instalarlo, necesitamos saber
qué temperatura máxima va a tener esta aplicación, ya que pues al momento en que se exceda de estos valores, tanto que esté por abajo como que esté por arriba de 60 grados, el equipo ya no va a ser preciso y existe la posibilidad que ya no opere correctamente. Entonces, este equipo maneja desde 10 hasta 100% de humedad y es muy importante, nuevamente lo recalco, la temperatura en las aplicaciones, hasta 60 grados centígrados. Su tamaño es muy compacto, estamos hablando que tiene 36 por 6, 36.6 milímetros y completo mide 62 milímetros de largo. Viene con su cable de 2 metros. Y bueno, este sensor es especial, tiene una salida especial que se conoce como 12C, que esta salida se conecta directamente en el equipo. Aquí podemos ver que el control de humedad y temperatura maneja 4 conductores, que sería el negro, el azul, el café y el blanco, y aquí vemos su conexión. Aquí en este diagrama de conexiones también vemos el relevador de la salida 1, que sería el de temperatura, el de salida 2, que es de humedad, y los otros relevadores adicionales, que sería la salida 1, que es la alarma por temperatura, y la salida 2, que sería la alarma por humedad. Y bueno, este equipo solo se fabrica en alimentación de 100 a 240. Y bueno, vamos a conocer más de este equipo en este video. Hola, ¿qué tal? Hoy presentaremos un equipo nuevo y novedoso de la marca Autonix, el modelo TH4M-24R, el cual mide y controla temperatura y humedad, ya que emite una señal de control on-off de repetición por medio de una señal a relevador, tanto para la humedad como para la temperatura. El display es de 11 segmentos LCD, mide 72 por 72 milímetros, la alimentación es de 110 a 220, trae 2 salidas alarma, el rango de temperatura va de menos 20 hasta 60 grados, el rango de humedad va de 10 a 99%. La conexión es muy sencilla, lo que es el sensor va tal cual señalado por medio de los colores. La alimentación, que es entre el 8 y el 9, las salidas tanto para humedad como temperatura vienen en lo que es el 1 y 2 y 3 y 4, y las salidas de alarma son 10, 11 y 12. Ya cuenta con lo que es el sensor de humedad y temperatura de la familia THD y pues es de un costo muy accesible. Y bueno, vamos a ver qué parámetros cuenta este equipo. En sí maneja 7 parámetros, son los 7 parámetros del programa, tanto de humedad como de temperatura. Si hablamos del parámetro 1, que sería el control, el modo de control, bueno, se puede programar tanto calentamiento como enfriamiento. El estéresis se puede programar desde 0.1 hasta 19 grados centígrados en caso de temperatura, en caso de humedad sería % de humedad relativa. Cuenta con un retardador de tiempo. Este retardador de tiempo, que va desde 0 a 600 segundos, nos ayuda para retardar la acción del relevador, tanto para la conexión como para la desconexión. Inclusive cuenta con el IN-B, que viene siendo un parámetro para correcciones de lectura. Va a haber ocasiones donde tenemos nosotros algún patrón, un medidor patrón, y que por alguna situación, por la distancia, por alguna situación, tengamos un error en la lectura, se puede compensar en este parámetro, el IN-B. Y bueno, también trae una protección especial en caso que por alguna situación se dañe el sensor. Entonces, en el programa EM-.MB, ahí podemos nosotros activar, o sea, si se daña el sensor, se puede activar la salida en forma manual, tanto en humedad como temperatura. Y bueno, tiene sus límites. Podemos, su límite inferior, que en este caso es de menos 20 grados o 10 de humedad relativa, nosotros podemos ajustar a un valor para que el operador no le programe abajo de ese valor. O el H-SB, que viene siendo el valor alto de temperatura, nosotros, que es de 60 en el caso de temperatura, podemos bajarlo a 45, a 50, entonces requieran. ¿Para qué? Para que el operador, en caso que quiera programar el equipo, el set, no pueda hacerlo arriba de lo que nosotros ya le limitamos. Lo mismo en la temperatura. Si es hasta el 100%, podemos nosotros limitar que sea un 80, un 90, como nosotros queramos, y el operador nomás va a poder programar el set hasta dentro de esos dos valores. También cuenta con lo que son las alarmas.
En este caso, estamos hablando que para programar las alarmas, tenemos aquí un filtro. Tenemos también, en el caso de temperatura, tenemos 4 opciones. La primera es la alarma apagada, la segunda sería una desviación del límite a la alta, otra desviación del límite a la baja, y otra, lo que viene siendo una ventana, que es una desviación tanto a la alta a la baja. En un momento vamos a ver de qué se tratan estas alarmas. También tiene su rango de temperatura en las alarmas, que va de menos 155 a 155 grados centígrados en cuestión de temperatura. Ahora, es un poquito diferente las alarmas en humedad. Ahí podemos ver que la alarma que no se puede programar es la de ventana, nomás tiene lo que es la alarma alta, la alarma baja. Y bueno, los límites también, su rango de las alarmas es de menos 90 hasta 90%. Y bueno, también cuenta con un candado. Se puede poner este candado precisamente para que si está encendido apagado, si está apagado, si está en on el candado, vamos a lograr que no se sean modificados los parámetros de estas alarmas, ¿verdad? Y bueno, por último, también podemos resetear estas alarmas al momento en que nosotros lo decidamos. Y bueno, para conocer lo de las alarmas, vamos a ver aquí lo que es la alarma de desviación alta, que podemos llamar que es una alarma relativa. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, si ustedes observan, aquí tenemos nuestro set point en 100 grados. En el momento en que seleccionamos este tipo de alarma, nosotros ajustamos a que el histéresis sea de 10 grados. Quiere decir que cuando llegue nuestro set point a 100 grados, va a estar apagada y va a iniciar, se va a activar la alarma cuando llegue a 110 grados. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un valor negativo? Bueno, pues ahí se va a restar. Aquí tenemos nuestro set point en 100 grados. Si nuestra alarma la programamos a menos 10, bueno, nuestra alarma se va a activar precisamente a partir de los 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con la alarma por límite de desviación baja? Aquí tenemos 2 ejemplos. Aquí tenemos que si le ponemos 10 grados, nuestra alarma va a estar activada, nuestra salida de alarma va a estar activada precisamente hasta los 90 grados. Después de los 90 grados se va a desactivar la alarma. ¿Qué pasa si le programamos menos 10 grados? Bueno, aquí podemos ver que nuestra alarma va a estar encendida, ¿sí? Aún después de nuestro set point, 10 grados, ¿sí? Aquí nuestra alarma va a estar encendida y a partir de aquí va a estar desactivada. También tenemos lo que es la alarma por límite de desviación alto y bajo, que hablamos que este solo tiene temperatura, las otras dos lo maneja tanto humedad como temperatura, y aquí vemos que es una ventana. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ajustamos el valor de baja 10 grados, aquí tenemos que si nuestro set point está programado a 100, nuestra alarma va a estar conectada y se va a desconectar a 90 grados. ¿Sí? Y si programamos nuestra desviación alta a 20 grados, si nuestro set point está a 100 grados, bueno, aquí, como es de ventana, va a estar activada nuestra alarma a 90 grados y va a estar desactivada de 90 hasta 120 y a los 120 se va a activar nuevamente la alarma. Es esta ventana la que va a estar sin activar la alarma. ¿Para qué nos sirve que se active la alarma? Bueno, son señalamientos, son señales que podemos poner una torreta que está fuera de rango, algo que nos indique alguna precaución. Entonces, esa es la ventaja que tiene el que tenga estas alarmas. Y bueno, vamos a ver en el siguiente video lo que es la programación de este equipo. Veremos la programación del control de temperatura y de humedad de la marca Autonis, el TH4M. Para la programación presionamos el módem durante unos segundos y nos va a aparecer temperatura, donde vamos a ver los diferentes parámetros que se tiene tanto en temperatura como humedad. Aquí vemos el siguiente parámetro. Tenemos la opción de manejar el calentamiento o el enfriamiento. Tenemos la opción de manejar la histéresis, esta histéresis que va desde 0.1 hasta 19.9 grados centígrados en cuestión de temperatura y porcentaje de humedad en cuestión del parámetro de humedad. El siguiente parámetro es un timer. Es un timer que puede detener la salida, un tiempo que le programamos, que puede ser desde 0 hasta 600 segundos, que es un retardo de salida.
Y tenemos también esta función que es para corregir la lectura. En caso que tengamos un patrón y veamos que hay una diferencia en la lectura, aquí la podemos corregir. Y tenemos este otro parámetro donde podemos nosotros, en caso de que haya un error en el sensor, que se dañe el sensor, si le ponemos aquí encendido, quedaría activada la salida. Entonces, tenemos otros dos parámetros que vienen siendo el límite inferior, donde podemos manejar un límite para que no le baje más de la temperatura programada, y también el límite superior. Estos 7 parámetros se manejan tanto en humedad como en temperatura. Ahora, ¿cómo programamos el set en la temperatura? Bueno, le damos nosotros, presionamos una vez, aquí nos aparece temperatura y aquí nosotros le vamos a modificar. Aquí en este caso, por ejemplo, le vamos a poner aquí 55 grados, aquí vamos a poner 55.5 grados, aquí nos cambiamos, aquí le ponemos el 5 y le damos mode y ya está el set programado de temperatura. Ahora nos vamos al de humedad, donde lo podemos programar a lo que serían 80% de humedad. Aquí lo único que hacemos, bajamos aquí y bajamos a 80. Y le damos Enter y ya está programado nuestro control con el set de humedad y de temperatura. Bien, aquí en cuestión de temperatura, vamos a hablar que es precisamente el de humedad, sería 80 grados de humedad. Y bien, vamos a ver aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser varias, ¿sí? Hay muchas aplicaciones. Lo que hay que tener mucho cuidado, como mencionamos, es el rango de temperatura donde va a estar el sensor, que no excede a los 60 grados. Aquí vemos esta aplicación que es bien siendo un horno de fermentación de masa para hornear. Por decir algo, aquí ustedes, ¿qué hace este equipo? Bueno, aquí en este equipo se controlan estas variables de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para que crezca el pan, la levadura. Esta es la principal aplicación de estos hornos de fermentación, donde se debe tener controlada la humedad y la temperatura. Por ejemplo, nosotros sabemos que lo que es el pan blanco, como llamaríamos los baguettes, el bolillo, este pan que no tiene azúcar, una de sus valores que actualmente se utilizan es 45 grados de temperatura y 85% de humedad. En este caso, ¿es para qué? Para que la levadura haga su función y haga crecer la harina y se tenga el volumen y la forma como se requiera el pan. Entonces, aquí ocupamos pues este sensor que va dentro, en este caso que ustedes pueden ver aquí, vemos este horno de fermentación, está dividido en 2 secciones, entonces por lo cual se manejan 2 controles. Otra de las aplicaciones, bueno, vamos a ver aquí una aplicación que hicimos. Tenemos aquí una aplicación donde ya tenemos aquí nuestro control de humedad y temperatura y tenemos aquí esta caja que hicimos de humedad y temperatura, donde tenemos aquí una temperatura que lo podemos ver de 43.8 grados y tenemos un set de 80% de humedad, donde podemos escuchar cuando entra el ventilador, cuando llega a los 80% de humedad. Y bueno, aquí podemos ver la humedad y la temperatura. En el caso de la temperatura, está controlando una resistencia que se encuentra dentro de aquí. El sensor lo tenemos en esta parte, dentro de esta caja de humedad y temperatura. Y aquí vemos cómo va entrando el ventilador de acuerdo a los 80% de humedad. Entonces aquí tenemos esta aplicación. ¿En qué se utiliza? Bueno, podemos hablar de un horno de fermentación de pan, que es una de sus aplicaciones. Otra puede ser en un invernadero, donde podemos estar monitoreando y controlando tanto la temperatura como la humedad, haciendo abrir o cerrar puertas o algunos accesos, o inclusive en algunos casos se puede manejar una electroválvula que va a rociar agua
en caso que la humedad baje demasiado. Aquí tenemos entonces esta aplicación del TH4M de la marca Autonix. Bien, hablando de invernaderos, mencionábamos que es importante que la aplicación que tengamos seamos muy cuidadosos por la cuestión de temperatura. Entre los factores que influyen sobre el cultivo y la producción se encuentra la temperatura, que debe de oscilar entre el 18 a 25 grados y la humedad relativa entre el 50 y 90%. Esto para que la planta pueda crecer y dar frutos. Por debajo o encima de esos rangos, la planta no se consigue desarrollar adecuadamente y es posible que el cultivo no realice su ciclo biológico normal y no alcance su máximo potencial de rendimiento. Aquí tenemos tres imágenes de invernaderos. Aquí vemos que tiene estas ventanas, se puede manejar en automático para que se puedan abrir cuando la humedad o la temperatura cambie. Tenemos aquí estos ventiladores también. Aquí hay algunos invernaderos que tienen un sistema de calentamiento a través de aire, ¿verdad? Pero podemos utilizar perfectamente este equipo en un invernadero. Lo interesante es los dígitos tan grandes que tiene, que se pueden ver a grandes distancias. Y bueno, se puede utilizar no solo para controlar, sino también para medir. Y bien, pues esta es nuestra presentación de este equipo. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda o pregunta. Y bien, mientras se genera alguna pregunta o duda que tengan, les queremos informar que, como ustedes saben, cada semana se imparte un webinar aquí en Acotrón. Y bueno, y se da un descuento a los participantes. En esta ocasión, el descuento para este producto que lo tenemos de entrega inmediata será del 4%, lo que vendría a ser del día de hoy hasta el próximo miércoles. Que en este caso estamos hablando que es del 18 al 24 de agosto. Tenemos este descuento del 4% en pago de contado. No aplica con otras promociones. Y bueno, el próximo webinar del jueves 25 será impartido por el ingeniero Juan José López y el tema es soluciones en señalización industrial. Entonces los esperamos el próximo jueves a las 9:15. Recuerden que cada semana estamos presentándoles un webinar diferente en los productos que vamos llegando nuevos o que vamos conociendo más. Y también es importante que si ustedes tienen sugerencias, nos las hagan llegar. Sugerencias de que hagamos un webinar de algún producto, de alguna marca, con gusto los podemos hacer. Bien, pues si ya no hay preguntas, les agradecemos mucho su participación. Yo soy el ingeniero Enrique Preciado. Les proporciono mi correo, mi celular con WhatsApp, para que me hagan llegar sus comentarios. Les agradecemos que nos den like en esta presentación en Face. Y bueno, estos videos que vieron aquí en este webinar también ya serán publicados en nuestro canal de YouTube, Acotrón Centro de Distribución. Les agradecemos mucho su participación y nos veremos el próximo jueves.